Sean bienvenidos todos. Vamos a tener esta meditación en la palabra del Señor como la hacemos cada miércoles en la noche. Y recuerden que estamos, todo el año hemos estado reflexionando acerca de qué es la oración, por qué es importante orar, cómo debemos orar. Así que comenzamos desde la semana pasada con esta pequeña miniserie acerca de las tres formas básicas de la oración. Dijimos la semana pasada que la primera de ellas es la oración de alabanza, que es la oración de acción de gracias, donde nos enfocamos en Dios, donde nos enfocamos en alabarle por quién es Él y a darle gracias por quién es Él. La segunda es la oración de confesión, donde realizamos un autoexamen acerca de nuestros corazones mientras oramos y podemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y por último está la oración de intercesión, en la cual nos enfocamos en traer nuestras necesidades y las necesidades también de otras personas ante Dios. Así que vamos a continuar con la segunda oración básica, con la segunda oración fundamental, que es la oración de confesión, y así hemos titulado la reflexión de esta noche, la oración de confesión. Y me gustaría meditar hoy en tres textos específicos que nos hablan acerca de la oración de confesión. Y el primer texto en el que me gustaría que nos concentráramos esta noche es en el texto de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Voy a leer la versión NBI por si quieren seguir la misma lectura que yo, o también si tienen otra versión, pues también es importante ver cómo en otras versiones se utilizan otras palabras, tal vez de otra forma se traduce, pero sigue siendo la misma esencia de la palabra de Dios. Entonces, Éxodo 34, versículo 6, dice: el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando hablamos de la oración de confesión de pecados, debemos recordar que el motor que mueve este tipo de oración es que nos encontramos ante un Dios que perdona. Esa es la base, ese es el fundamento principal de la oración de confesión de pecados, que nos encontramos ante un Dios que quiere perdonarnos. Para las personas de nuestra sociedad que comúnmente se imaginan un Dios de amor que acepta a todos y que perdona a todos, imaginarse un Dios que perdona no parece algo extraordinario, no parece algo fuera de lo común. Muchas personas que tal vez no son cristianas, que buscan refugiarse en alguna religión, en algún santo, en algún ídolo. ¿Qué es lo que realmente quieren de ese Dios? ¿Qué es lo que realmente quieren de ese ídolo? Quieren su perdón. Por eso las personas todos los 28 de cada mes van y ofrecen su ídolo del San Judas y van a su templo para que sean bendecidas, para que puedan seguir haciendo sus fechorías, para que puedan seguir robando, para que puedan seguir haciendo lo que hacen de una manera incorrecta. Y lo hacen porque, ¿qué es lo que desean de ese ídolo? ¿Qué es lo que desean de ese santo? Desean el perdón, desean que los proteja, que los perdona, que los perdone y les permita seguir haciendo lo que hacen. Sin embargo, para los profetas y los autores del Antiguo Testamento, la idea de un Dios que perdona era algo que les sorprendía, era algo que les maravillaba. Y el texto que acabamos de leer hace unos minutos expresa que Dios es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Pero si continúa leyendo o si continuaron poniendo atención en lo que leí, podrán darse cuenta que también dice que Dios no dejará sin castigo al culpable. Estas dos afirmaciones podrían parecer una contradicción en sí misma, ¿no es así? Por un lado dice que Dios perdona, pero por el otro dice que Dios no dejará sin castigo al culpable. ¿Cómo que Dios perdona la maldad, pero no dejará sin castigo al culpable? Parece como si el texto estuviera diciendo la frase que nos compartió Samuel hace unas semanas que predicó ahí en el Redentor el domingo. Esta frase, ¿verdad?
Perdono, pero no olvido. Parece como si Dios nos estuviera diciendo esto en este texto. Sí te voy a perdonar, pero no olvido. Sí perdono los errores, tus equivocaciones, pero no dejaré sin castigo al culpable. Perdono, pero no olvido. ¿Será eso realmente lo que nos está diciendo Dios en este texto en Éxodo? ¿O cuál es el verdadero significado de este pasaje? ¿Cuál creen que será el verdadero significado de este pasaje? Para responder esta pregunta debemos comprender que Dios es perdonador. Sí, tenemos un Dios que desea perdonarnos, pero también tenemos un Dios que es santo y no puede permitir la injusticia y que no puede permitir que quien ha hecho algo malo quede sin un castigo, quede impune esa maldad que haya cometido alguien. Y naturalmente deben surgir en nuestras mentes las siguientes preguntas. ¿Qué tendrá más peso para Dios al final de los tiempos? ¿Su santidad, su justicia o su amor y misericordia? ¿Nos castigará o nos perdonará? ¿Qué hará Dios? ¿Cómo se puede resolver esta tensión que plantea Éxodo 34 acerca de un Dios que es santo, pero al mismo tiempo un Dios que es misericordioso? ¿Cómo Dios puede ser santo y justo y al mismo tiempo ofrecernos su perdón y su misericordia? Y la respuesta a esta disyuntiva la encontramos en el Nuevo Testamento, la encontramos específicamente en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. ¿Por qué no me acompañan rápidamente a Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, donde el apóstol Pablo nos explica cómo Dios solucionó esta disyuntiva entre un Dios santo y justo, pero al mismo tiempo un Dios amoroso, perdonador y misericordioso? Fíjense lo que dice Pablo. Dice, Dios lo ofreció, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a Cristo. Dios ofreció a Cristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, y debemos entender esto, cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó la maldición por nuestra infidelidad. Él cargó la maldición de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad, para que nosotros ahora podamos recibir la bendición ganada mediante su perfecta fidelidad, mediante su perfecta obediencia, mediante su perfecta vida vivida en nuestro lugar. Gracias a la cruz, Dios puede ser justo y castigar nuestro pecado al haber castigado en nuestro lugar a su propio Hijo, y al mismo tiempo puede ofrecernos su perdón y su misericordia a nosotros, los pecadores. La sangre de Cristo fue derramada para nuestro perdón. Cristo ascendió a la derecha del Padre para interceder por nosotros, de tal manera que se puede cumplir lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. De tal manera que se puede cumplir lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si traemos nuestros pecados en una oración de confesión delante de nuestro Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Pero aquí hay algo muy importante, fíjense, noten cómo este texto no dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará porque Él es misericordioso. Eso no dice el texto. Desde luego tú y yo sabemos que Dios perdona nuestros pecados porque es misericordioso, pero eso no dice el texto. Juan no está diciendo que Dios debe de perdonar nuestros pecados simplemente por el hecho de que Él es misericordioso. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice que Dios nos perdonará porque Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan con esto? Con que Dios nos perdonará porque Él es fiel y justo. ¿Por qué no nos dice que Dios nos perdonará porque Él es misericordioso y nos dice que Dios nos perdonará porque Él es fiel y justo?
Fíjense, Juan nos quiere decir que Dios sería injusto si nos negara su perdón, porque Cristo ya ganó nuestra reconciliación con Dios. En otras palabras, Jesús ya ganó nuestro perdón en la cruz. Dios sería injusto e infiel a su pacto con nosotros si exigiera dos pagos por la misma deuda. Cristo ya pagó la deuda por nosotros y la cumplió de una manera en la cual nuestra obra más pura en este mundo sería incapaz de igualar la obra perfecta realizada por nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Por eso es que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados si nosotros nos acercamos a Él y los confesamos, porque Él es fiel y justo al pacto que hizo de perdonarnos, no a través de nuestras buenas obras, sino a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es con esta confianza con la que podemos elevar oraciones delante de nuestro Padre, donde confesemos nuestros pecados, donde confesemos nuestra maldad, sabiendo que serán estas oraciones escuchadas por este Padre que quiere perdonarnos y que nos ofrecerá este perdón no simplemente porque Él es misericordioso, sino porque Cristo ha pagado por ese perdón que tú y yo podemos recibir. Eso significa que ningún pecado puede traernos condenación debido al sacrificio expiatorio de Cristo. También significa que el pecado en nosotros es tan grave y doloroso para Dios que tuvo que entregar a su Hijo, que tuvo que entregar a Cristo a morir por nosotros, tuvo que entregarlo en la cruz para que muriera por nosotros. El día de hoy tenemos que reconocer estos ambos aspectos, estos dos aspectos de la gracia de Dios, que Dios ya nos ha concedido su perdón en Cristo, pero que al mismo tiempo ese perdón tuvo un gran costo que significó la muerte de Cristo. Si olvidamos reconocer estos dos aspectos, caeremos en dos errores graves para nuestra vida. Pensaremos que es fácil para Dios perdonarnos o dudaremos de la realidad y de la profundidad de nuestro perdón. Ambos errores son espiritualmente mortales para la vida del cristiano, son espiritualmente mortales para la vida del creyente. No comprender el costo del perdón, no comprender el costo de nuestro perdón resultará en una confesión superficial e indiferente que no producirá un cambio real en nuestros corazones. Y no comprender la profundidad de nuestro perdón conducirá a la culpa, conducirá a la vergüenza, incluso puede conducirnos a autodespreciarnos, a odiarnos a nosotros mismos, si no comprendemos que Dios desea perdonarnos profundamente. Con respecto, vamos a reflexionar rápidamente en estos dos aspectos, el costo de nuestro perdón y la profundidad de nuestro perdón. El costo de nuestro perdón y la profundidad de nuestro perdón. Con respecto al costo de nuestro perdón, me gustaría que pudiéramos leer este siguiente texto, el Salmo 130, versículo 3 y versículo 4. Salmo 130, versículo 3 y versículo 4. Dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. El rey David, el autor de este salmo, no dice, Señor, tú tienes que perdonarme porque ese es tu trabajo, porque ese es tu deber. No, eso no es lo que está diciendo David. David dice, si tú tomaras en cuenta nuestros pecados, si tú tomaras en cuenta todo lo malo que hemos hecho, si tú tomaras en cuenta todas las veces que hemos desconfiado de ti, que hemos querido tomar tu gloria para nosotros mismos, que hemos intentado utilizarte para que te hagas lo que nosotros queremos, de una forma egoísta. Si tú vieras la maldad que hay en nuestro corazón, si tú tomaras en cuenta todos nuestros pecados, ¿quién pasaría el examen? ¿Quién se mantendría en pie? ¿Quién podría ser perdonado? Y entonces David tiembla con un temor reverente delante de Dios al comprender la realidad de que el Dios creador del universo, a quien le debemos todo y quien no nos debe nada, desea perdonar nuestra rebelión y desea perdonar nuestro pecado. El teólogo inglés John Stott, en su libro Confiesa tus pecados, reconoce que muchos cristianos suelen confesar sus pecados, sin embargo, a la mayoría de las personas les pasa que sus confesiones no tienen el poder de traer un cambio verdadero en sus vidas.
por los que vuelven fácilmente a los mismos malos patrones de conducta una y otra vez, por lo que vuelven una y otra vez a caer en el mismo pecado. Esto dice que confesar nuestros pecados implica renunciar también a ellos. No obstante, la mayoría de las personas confiesa y admite que lo que han hecho es malo, pero no se toma el tiempo de odiar el pecado, por lo que vuelven a cometerlo otra vez. El verdadero arrepentimiento para Stott debe de contener admisión y rechazo. Es lo que dice Stott en este libro, que el verdadero arrepentimiento para el creyente debe de tener admisión y rechazo. Debemos admitir lo malo que hemos hecho, pero al mismo tiempo debemos odiar nuestro pecado, de tal manera que podamos abandonarlo. Tenemos que odiar más nuestro pecado, más nuestra maldad, que la maldad y el pecado que vemos en los demás. Y esto es algo que tenemos todos. Cuando nos acercamos a la Biblia y leemos un texto que habla acerca del mal, acerca del pecado, ¿en qué piensas? ¿Piensas en ti? ¿Piensas en tu maldad? ¿Piensas en tu pecado? ¿O te pones a pensar, ay, es como este texto no lo está leyendo en este momento fulanito? Como este texto no lo está leyendo en este momento mi esposo o mi esposa para que por fin cambie. ¿No es eso lo que solemos hacer cuando leemos la Biblia? Que no está hablando de nosotros, sino que está hablando de los errores de los demás. Eso refleja que muchas veces no odiamos tanto nuestro pecado y odiamos, desde luego, que el pecado que hay en los demás. Preferimos odiar el pecado que hay en los demás, preferimos echarle la culpa a los demás y nosotros hacernos las víctimas. Pero el verdadero arrepentimiento solamente surge cuando podemos odiar más nuestro propio pecado, más nuestra propia maldad, el pecado y la maldad que vemos en los demás. Solamente podemos sentir un gran rechazo acerca de nuestro propio pecado cuando recordamos el gran costo que tuvo que Dios pudiera ofrecernos su perdón. Tenemos que recordarnos las buenas noticias del Evangelio para así sentir un temor reverente ante nuestro Dios. El temor reverente del que está hablando David no es un temor de miedo, es un temor de, wow, esto hiciste por mí. Tú no me tienes por qué perdonar, sin embargo, quieres perdonarme, quieres ofrecerme tu perdón. Wow, qué Dios tan misericordioso eres, qué Dios tan grande eres. Debería yo de cambiar por ti. Solamente recordar el costo de nuestro perdón es lo que traerá un verdadero cambio a nuestro corazón. Ahora, con respecto a comprender la profundidad de nuestro perdón, creo que no hay texto que explique mejor la profundidad de nuestro perdón que Miqueas capítulo 7, versículo 18. Vean lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el autor de esta porción del texto bíblico. Nos está diciendo que el mayor placer de nuestro Padre no es castigarnos por nuestros pecados, no es vengarse por cada una de las cosas malas que hemos hecho delante de Él. Muchos tienen esta visión de Dios y por eso piensan que Dios los castiga cada vez que se portan mal o piensan que si algo malo les está pasando en su vida es porque están pagando algo malo que hicieron. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho que Dios me está haciendo pasar por esta situación? Ah, ya me acordé. La ley del karma, ¿no es así? Me está yendo mal porque obré mal. Muchas personas ven hacia Dios que me está yendo mal en este momento porque hice algo malo delante de Él y entonces se portan bien, no por un verdadero arrepentimiento, sino ¿para qué? Para que les vaya bien, para que ahora la situación cambie y las cosas sean como ellos quieren. Sin embargo, la Biblia no nos muestra ese Dios que quiere vengarse de nosotros, que quiere castigarnos, no. La Biblia nos muestra que el mayor placer de nuestro Dios es ofrecernos su perdón. Dios no quiere vengarse de nosotros y Dios quiere ofrecernos su perdón. Si olvidamos la profundidad del perdón que Dios nos ha ofrecido en Cristo, el propósito de nuestro arrepentimiento será intentar apaciguar la ira de Dios. Cuando no estemos seguros de que Dios nos ama en Cristo, entonces la confesión y el arrepentimiento serán herramientas que utilizaremos para intentar estar en buena
en buenos términos con Dios, para intentar tener una buena relación con Dios o intentar manipularlo o intentar que Él haga lo que nosotros queremos. Si tratamos de arrepentirnos de esta manera, nunca podremos estar seguros de si nos hemos humillado lo suficiente como para merecer el perdón de Dios. Y no experimentaremos el alivio, la paz, el descanso que nos ofrece el perdón de Jesús. Sin embargo, si tú y yo podemos entender la profundidad del perdón que desea ofrecernos Dios, nos sorprenderemos como Miqueas y diremos: ¿qué Dios hay como tú, que quiere perdonarnos a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de todo lo malo que hemos hecho? Si entendemos que somos amados y aceptados a pesar de nuestros pecados, será más fácil para nosotros reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras deficiencias, y estaremos dispuestos a ir a Dios y confesar nuestros pecados en lugar de intentar huir de Él. Nuestra naturaleza, cuando tú y yo pecamos, no es acercarnos a Dios. Tú y yo somos como Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando tú y yo pecamos, queremos ocultarnos de Dios, queremos ocultar nuestra vergüenza, queremos ocultar nuestra desnudez delante de Él. Sin embargo, si tú recuerdas el costo que tuvo el perdón que Dios te dio y la profundidad del amor que te ofrece, entonces no hay nada que te impida ir ante Dios y confesar tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar cada uno de ellos y limpiarte de toda maldad. Tenemos que recordarnos esto esta noche. Así que oremos esta noche como iglesia para que podamos recordar que tenemos un Padre perdonador, que también es santo y que no puede permitir nuestra injusticia, nuestra maldad, y para poder perdonarnos, para que el culpable no quede sin castigo, ha entregado a su Hijo en nuestro lugar, para que ahora tú y yo podamos acercarnos libremente ante Él, ante su trono, confesar nuestros pecados, sabiendo que Él nos escuchará, sabiendo que Él nos perdonará, porque es un Dios compasivo y misericordioso, cuyo mayor placer es perdonar. Así que con esa confianza acerquémonos esta noche